Hebreos, el único sermón completo en la Biblia para nosotros, escrito por San Pablo. Misión TV presenta el mensaje motivador de Hebreos. Queridos hermanos y hermanas, me da gusto saludarlos. Misión TV y su servidor, el pastor Presuel, les deseamos toda clase de bendiciones, faltando unos pocos días para terminar el año 2021. Terminamos ya la guía de estudios del libro de Deuteronomio, 13 interesantes lecciones que nos dejaron mucha enseñanza y nos hicieron sentirnos, yo no sé cómo se sintió usted, si no se sintió como Moisés escribiendo Deuteronomio, o se sintió como un israelita escuchando los discursos de Moisés. Hoy comenzamos a estudiar la guía de estudios que se titula En los últimos días, el mensaje de Hebreos. Bueno, eso dice aquí en el libro 3 en 1, que tiene la lección, tiene el comentario de los maestros y un libro extra que escribió el autor. Pero las guías de estudios sencillas no dice en los últimos días, sino en los postreros días, el mensaje de Hebreos. Me lleno de alegría y comencé a sentirme muy feliz, alegre, cuando fui a Gema a comprar los cuadernos. Inmediatamente me pregunté quién es el autor. Y saben que me produjo una alegría grande saber que después de 70 años de estudiar la escuela sabática, encuentro a un autor mexicano. Este trimestre vamos a estudiar el mensaje de Hebreos, pero a la luz de lo que el pastor Félix Adit Cortés escribió. Cuando vi que era Félix el que había escrito esto, me dio gozo. Pues, primer mexicano en 7 décadas que he estudiado en la escuela sabática, primera vez que un mexicano es invitado para escribir la guía de estudios de este trimestre. Así que la primera lección es para el día 1 de enero. Fíjense, lección 1, el día 1 de enero. El trimestre pasado vimos que coincidía el número de la lección con el día en que empezaba el sábado. Bueno, quiero decirles que le hablé al pastor Félix Cortés. Somos amigos de hace muchos años, vivimos en el mismo edificio en Ciudad de México. Él era pastor, luego fue departamental, yo trabajaba en la Unión y me correspondió ir con él 2 veces a dar campañas evangelísticas en su iglesia. ¿Cómo olvidar la iglesia de Moctezuma, donde él fue pastor? Bueno, yo creo que así como yo, hay muchos más pastores, hermanos, que deben estar felices de que el pastor Adit Cortés sea el autor de la guía de estudios de este trimestre. Bueno, yo le hablé a su papá, al pastor, al doctor Félix Cortés Antonio, para pedirle el número telefónico de Adit, porque él vive en Michigan, en la Universidad de Andrews, para saludarlo y para abrir una puerta para cuando yo necesite consultar algo con el autor. Y dijo el pastor Félix, está entrando allá en Montemorelos, donde vivía el pastor Félix, y entró su hijo Adit a la casa, llegó de visita en las vacaciones de fin de año, y tuve el gusto de platicar con Adit Cortés, el distinguido y flamante autor de la guía de estudios para este trimestre. Le hice varias preguntas y poco a poco se las voy a ir revelando. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios nos cuide en este nuevo trimestre 2022, que cosa extraña, comienza en la última semana del año 2021. Así que vamos a estudiar en estos postreros días el mensaje de Hebreos. El primer texto para memorizar, Hebreos 10:36, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y
La otra cosa que me llenó de tranquilidad es que el pastor Félix Cortés, lo primero que enseña es que el libro de Hebreos sí es una epístola, es la carta de San Pablo, pero yo no sabía que toda esa carta de Hebreos es un sermón. Es un sermón que Pablo predicó a los hermanos de Hebreos. Quiero que sepan ustedes que en mi tesis doctoral, para hacerla, descubrí que si la hermandad no quiere ir al templo el domingo en la noche, miércoles de noche, viernes de noche, y aunque el sábado en la mañana van muchos, pero en la tarde disminuye, es debido a los programas y la clase de sermones que se predica. Hay muchos hermanos que usan el púlpito y no saben hacer un sermón, y no saben predicar. Entonces la hermandad dice, ¿para qué voy? Si no hay sermones buenos. En cambio, vamos a estudiar el único sermón completo que hay en la Biblia. Al leer los evangelios, encontramos parte de los sermones que Jesús predicó. Encontramos parte de los sermones de Pedro. Y yo no sé, pero no hay ningún sermón de los apóstoles completo. Y me causa alegría saber que el libro de Hebreos es un sermón completo, el único sermón completo que tiene la Biblia y que lo predicó Pablo a los hebreos. No obstante, Dios conservó este sermón en la Biblia, al menos para que nosotros actualmente tengamos la alegría de leer e imaginarnos a escuchar a Pablo que predica el primer sermón. Pablo, el autor de Hebreos, se refirió al final de su libro, en el último capítulo, diciendo que lo que había escrito era una palabra de exhortación, o sea, era un sermón. Por lo tanto, se cree que Hebreos es el primer sermón cristiano completo que tenemos. No solo el primero, el único. Hebreos estaba dirigido a creyentes en Cristo que experimentaron dificultades. Algunos fueron públicamente avergonzados y perseguidos. Otros afrontaron problemas económicos. Muchos estaban cansados y habían comenzado a desanimarse. ¿Será que usted, apreciado hermano, alguno de nosotros hoy puede sentirse identificado con la experiencia de los hebreos? Sin duda que al repasar el libro de Hebreos nos vamos a dar cuenta que parece que Pablo nos escribe. Bueno, el trimestre pasado que estudiamos Deuteronomio, ¿usted qué se sintió? ¿Ser Moisés, el que predica, el que discursa, o un israelita que va a entrar a la tierra de Canaán? Hoy, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Nos vamos a sentir como San Pablo predicando o como un hebreo escuchando el sermón de este gran apóstol? Después de estudiar Hebreos, podremos entender que el apóstol, con un sermón conmovedor, desafió a los hebreos, los desafía a nosotros y por extensión también nos va a motivar. El motivo a perseverar en la fe en Jesús y a fijar sus ojos en Jesús, quien ahora está en el santuario celestial, es una de las razones por las que Pablo predicó ese sermón. Veamos la parte del domingo, un comienzo glorioso. Todos cuando entregamos nuestra vida a Cristo tenemos un comienzo glorioso. Y vamos a leer Hebreos 2:3 que dice, entonces nos daremos cuenta de cuál fue la experiencia de conversión de los destinatarios de la carta a los hebreos, porque para entender este sermón y aplicar su mensaje a nosotros, necesitamos entender la historia de la congregación a la cual fue dirigido el libro y la situación en que vivían cuando recibieron la carta del apóstol Pablo. Hebreos 2, 3 y 4 dice así, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después la confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. Dice, además Dios ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros. Bueno, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras, conforme a su voluntad. Este pasaje implica que los destinatarios de Hebreos, los que tuvieron ese gozo de escuchar ese sermón, exhortación de San Pablo, no tuvieron el privilegio de escuchar la predicación de Jesús, ni tampoco la predicación de ninguno de los 12 apóstoles.
Ellos recibieron el evangelio mediante otros evangelistas que les habían anunciado la noticia de la salvación, los que habían escuchado a los apóstoles. Pablo también dice, esos evangelistas que los evangelizaron, les confirmaron el mensaje con señales, milagros y testimonios. También ellos recibieron los dones que el Espíritu Santo dio distribuidos a los apóstoles. El Nuevo Testamento relata que a menudo había señales como curaciones milagrosas, el derramamiento de dones espirituales que acompañaban la predicación del Evangelio en otros lugares, y también esos evangelistas escucharon y vieron los milagros que, por ejemplo, que Felipe realizó en Samaria. Felipe fue un evangelista y él hizo grandes milagros en Samaria. Además, los hebreos no fueron testigos cuando el apóstol Pedro resucitó a Tabita. Tampoco vieron los milagros que Dios hizo por medio del apóstol Pablo a lo largo de su ministerio en Asia Menor. Y el Espíritu Santo les dio a los primeros creyentes cristianos la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no temían a nada y oraban con audacia, confiando en el desarrollo de su vida religiosa, que era dichosa, dice el libro de Hechos 2. La parte del lunes nos habla de la lucha. Los nuevos creyentes tuvieron que enfrentar una lucha para sostener su fe. Cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la iglesia, establecieron un límite que los distinguió del resto de la sociedad, porque ya no eran iguales como eran ellos antes, ni eran iguales a su grupo de amigos. Lamentablemente, esto se convirtió en una fuente de conflicto porque implícitamente estaba expresando una conducta negativa ante quienes le rodeaban. Vamos a leer lo que dice Hebreos 10, 32 al 34. Dice: pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Dice el versículo 33, algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente, y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. Y después leemos lo que dice Hebreos 13:3, que dice: acuérdense de los presos, como si también ustedes estuvieran presos con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. ¿Cuál fue la experiencia de los que escucharon ese sermón de Pablo a los hebreos? Es muy probable que la experiencia de esos hebreos sea la tuya, querido hermano, querida hermana. Puede ser que estés sufriendo tú ahora que entregaste tu vida a Cristo y te preguntes: ¿por qué me pasan estas cosas? Puede ser que tengas sufrimientos en tu cuerpo o sufrieras algo verbal y físicamente a manos de turbas incitadas por los oponentes. Hace unos años muchos adventistas sufrieron terriblemente, especialmente en el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas. Bueno, también dice que muchos de los hebreos fueron encarcelados, fueron muy golpeados, porque los funcionarios tenían el poder de autorizar un castigo en contra de ellos y también un encarcelamiento injustificadamente. Para esos miembros de la iglesia de aquel tiempo, sufrir el vituperio de Cristo significaba simplemente identificarse con Cristo y soportar la vergüenza. El odio público contra los cristianos, óigame, era el resultado de una buena conducta. Como ellos tenían una buena conducta, como ya no se emborrachaban, ya no eran lo que eran antes, ahora la sociedad no los quería. Y también habían cambiado sus compromisos religiosos que los distinguía. Algunas veces la gente puede sentirse ofendida
por prácticas religiosas que no comprende o personas cuyo estilo de vida ha cambiado. También cambió la moralidad y podrían hacer que otros se sientan culpables o hasta avergonzados. Cualquiera que sea la razón exacta de esa acusación, indudablemente falsa, muchos cristianos actuales y los hebreos de ese tiempo estaban sufriendo su fe. Queridos hermanos, esta lección va a ser maravillosa, porque, repito, ¿usted cómo se va a sentir? ¿Como San Pablo o como un miembro de la iglesia que escucha el sermón de Pablo? ¡Qué sermón! Vamos a la parte del martes. Se llama malestar. Malestar. Los hebreos lograron retener su fe, su compromiso con Cristo, a pesar del rechazo y la persecución que fueron objeto. Sin embargo, el conflicto que tuvieron los desgastó durante muchos años. Sí, ganaron batallas, salieron victoriosos, pero terminaron muy cansados. Algunos desafíos que enfrentaron los miembros de la iglesia de ese tiempo fueron, les voy a decir cuáles eran los problemas: la esclavitud, enfermedades incurables, pérdida de libertad, la imposibilidad de poder asistir al templo para adorar a Dios en los cultos, y también fueron encarcelados los dirigentes. Eso todavía no nos pasa a nosotros. Hemos últimamente, en los últimos 2 años, impedido ir a adorar al templo, pero ya podemos ir al templo, hermanos. La carta a los hebreos nos dice que los miembros de la iglesia siguieron teniendo dificultades. Ellos decían: oye, si ya me bauticé, ¿por qué sigo teniendo problemas? ¿Por qué sigo teniendo ataques verbales? Esos ataques no disminuyeron, al contrario, aumentaron. Algunos creyentes todavía estaban en la prisión, situación que cansó y agotó a la iglesia económica y psicológicamente. Yo conozco un preso famoso que está en la cárcel, acusado injustamente. Todas estas situaciones produjeron el tremendo riesgo de hacerlos rendirse o apostatar. Cuando tienes problemas, el diablo se te acerca y te anima a apostatar: no vayas al templo, no estudies. Hace un rato llegó una amiga del pastor Adid Cortés a mi casa y le dije: tú sabes que, bueno, le decimos el Dido, ¿sabes que Dido hizo esto? No. ¿Tienes tu lección? No. Dígame, ¿cómo va a estudiar esa abogada durante el próximo trimestre si ni siquiera ha adquirido la lección? Bueno, algunos se han sentido desanimados por tantos problemas que hemos tenido. Y el apóstol Pablo y el autor nos narran la experiencia del profeta Elías. Se nos narra lo que le sucedió después de una experiencia victoriosa en el Monte Carmelo y por demás maravillosa delante de los falsos profetas de Baal. Imagínense, habían 850 profetas y todo el pueblo estaba mirando lo que iba a pasar, a ver quién es el Dios verdadero. Se dice que Elías había sido exaltado a la cumbre del Pisga, pero muy pronto se halló en el valle, donde la experiencia anterior no le sirvió. Elías había soportado la prueba más severa de su fe, pero en el momento de su desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de la malvada reina de Jezabel, perdió su confianza en Dios. Hay que decirlo, en cierta manera, Elías perdió un poco su confianza en Dios. ¿Te pasa eso a ti? Elías se rindió. Elías huyó hasta hallarse solo en el desierto, deprimente o deprimido. Piensa en los momentos cuando fracasaste en tu vida cristiana en estos 2 años pasados y trata de comprender las circunstancias. También los factores que contribuyeron al fracaso. ¿Qué podrías haber hecho diferente para no haber fracasado? Veamos ahora la parte del miércoles. Ya vimos la lucha. Ahora vamos a ver, hay que avanzar juntos. ¿Qué les aconsejó el apóstol a los que escuchaban su sermón que hicieran en vista de las situaciones en que estaba viviendo? ¿Y qué podemos aprender nosotros del libro de Hebreos para nuestro propio beneficio? Analicemos de qué manera Dios ayudó a Elías
a recuperarse de su desánimo. Primera de Reyes 19 dice, se nos informa lo que hizo Dios para restaurar la fe de Elías, su siervo. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel le envió a Elías un mensajero con un mensaje, le diciendo que los dioses me castiguen sin piedad si al día que viene no te asesino. Qué tremendo, hermano. Recibir una tremenda amenaza de la más grande gobernante de ese tiempo, porque Jezabel era más poderosa que Acab. Versículo 3 dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo ante terrible amenaza. Versículo 4 dice, y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. ¡Qué terrible, hermano! Sentir ganas de morirse porque uno tiene problemas. Entregué mi vida a Cristo y mira lo que me está pasando, prefiero morir. No, hermano, no te deprimas. Dijo Elías, estoy harto, Señor, le dijo. Protestó Elías delante de Dios. Le dijo, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Hay personas que piensan igual. ¿Tú pensaste igual? Versículo 5 dice que después Elías se acostó debajo del arbusto, se quedó dormido de repente. De pronto un ángel llegó y le tocó y le dijo, levántate y come. Bueno, Elías estaba cansado, tenía que dormir y ahora comer. Versículo 6 dice, Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. O sea que lo que Elías había hecho anteriormente no era el final. Lo que nos está pasando a nosotros no es el final. Versículo 8, Elías se levantó, comió, bebió y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días, 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche, en una cueva. El Señor se le apareció a Elías más tarde. Y la palabra del Señor vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió a Dios diciendo, me consume mi amor por ti. Señor Dios Todopoderoso, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y el Señor, con mucha comprensión y cariño, le ordenó, salte, preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. ¡Qué experiencia! Como era lo del Señor, vino un viento recio y Elías se dio cuenta. Y dice, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y después del terremoto vino el fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después vino ¿qué? Un suave murmullo, un silbo, un aire tranquilo. Cuando Elías lo vio y lo oyó y lo sintió, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Y entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas les han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Elías no podía olvidar eso. Por eso el Señor le dijo, regrésate, vamos a ir a la montaña de Horeb. Y ahora vas a continuar tu labor. Unge a Hazael como el rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael,
y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. La historia de la interacción de Dios con Elías después del Carmelo es fascinante, porque muestra el tiempo, el cuidado y la sabiduría con la que Dios suple las necesidades de quienes están en peligro y que luchan por recuperar la fe. ¿No te anima esto? Saber que si Dios permite que te pase algo triste, cálmate. Dios te va a traer seguro en el año 2022 bendiciones que tú ni soñaste, que pediste, pero te dio más. Dios hizo varias cosas por Elías. En primer lugar, se preocupó por sus necesidades físicas, por su comida, su alimento. Después proveyó la comida y lo dejó descansar. Qué magnífico es nuestro Dios. En tercer lugar, en la cueva, amablemente lo reprendió. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Después lo ayudó a entender más profundamente cómo obra Dios y cómo cumple sus propósitos. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino una voz suave y apacible. Entonces Dios le dijo a Elías una obra que debía hacer y debía actuar tranquilo. ¿Qué sugirió Pablo que deberían hacer los creyentes? Después de presentarles y decirles, hermanos, yo sé que ustedes están sufriendo mucho, así sufrió Elías. ¿Qué sugirió Pablo que deberían hacer los creyentes? Primero, atender la enseñanza que estaban escuchando, o sea, hacerle caso, creerla. Número 2, no permitir ser engañados, convertirse en incrédulos o rebeldes. Tercero, dejar de ser lentos para entender. Cuarto, les dijo, en vez de que ustedes expliquen a la gente las grandes verdades de la Biblia, ustedes necesitan que se les vuelva a explicar la doctrina. Yo me he fijado que muchas iglesias parece que predican mensajes como la fe de Jesús todavía, cuando debían predicar el mensaje de los 3 ángeles. El número 5 dice, no entienden los asuntos sencillos ustedes. Asuntos sencillos no entienden. Cuando ya debieran ser capaces de entender los asuntos difíciles. Yo conozco hasta ancianos de iglesia, pobrecitos que no saben administrar, ni siquiera conocen el manual de iglesia. Pablo le dijo a los hebreos, en vez de comer alimentos sólidos, ¿qué les dijo? Todavía quieren ser alimentados con leche. O sea, es lo mismo. En vez de estar estudiando temas profundos de la Biblia, siguen con los temas. En vez de comportarse como adultos, su conducta es infantil. En vez de estudiar lo profundo de la Biblia, todavía están estudiando doctrina básica. En todo Hebreos, en toda la carta del sermón de Hebreos, podemos encontrar varias instrucciones que el apóstol le dio a los lectores para ayudarlos a recuperar su fuerza y su fe original. Pablo insiste en que atiendan las necesidades físicas de sus hermanos en la fe. ¿Cuántos hermanos no tuvieron el privilegio de tener una cena navideña? Tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Pablo sugiere que debían practicar la hospitalidad y visitar a los presos, lo que implicaba atender sus necesidades, y el apóstol exhortó a ser generosos. También los reprendió y los animó, les advirtió que no perdieran el rumbo, que no tuvieran un corazón pecaminoso e incrédulo. Después los animó a crecer en el conocimiento de la fe. Eso ya es responsabilidad de cada uno. Crecer es tu responsabilidad, estudiar, leer más la palabra del Señor. Tú podrías comprar este folleto 3 en 1, y aquí hay varias maneras de estudiar la escuela sabática, pero hay algunos que estudian la escuela sabática como un versículo nada más, lo leen y se van. No estudian la guía de estudios. Pablo también señaló la importancia de la asistencia constante a las reuniones de la iglesia. Sí, por la pandemia no pues dejamos de ir al templo, pero hubo una alternancia. Vamos a conectarnos. Y muchos ni se conectaban. Hallaron un pretexto para morir, para dormir
para desanimarse, porque se debilitaron espiritualmente. En resumen, San Pablo les sugirió que avanzaran juntos, que se animaran unos a otros y que se motivaran a tener amor y a hacer buenas obras. Pero también exaltó a Jesús. El libro de Hebreos es el libro que más exalta a Jesucristo. A Jesucristo y su ministerio en el santuario celestial, en favor de ellos y de nosotros. Llegamos a la parte del jueves, en estos postreros días, en los últimos días. Usted debe leer Hebreos, capítulo 1, 9, capítulo 10, 36, y va a descubrir qué aspecto resalta Pablo ahí, especialmente con respecto al tiempo, o sea, al tiempo en que estamos viviendo. Hay un elemento muy importante que el apóstol enfatiza, que le agrega urgencia a su exhortación. Les dice a los lectores, estamos viviendo en los últimos días. ¿Y nosotros qué pensamos? Estamos viviendo en los últimos días también, hermano. La situación del mundo, imagínate los desastres que aumentan en cantidad y en poder destructor. La falta de sabiduría de los gobernantes, no saben qué hacer con el mundo. El COVID-19 y su Omicron y otras desgracias que vivimos y notamos en el mundo. ¿Acaso no te dice eso que estamos en los últimos días? Bueno, San Pablo también menciona las promesas que están a punto de cumplirse. Es interesante cómo veremos que a lo largo del documento de Hebreos, Pablo compara a sus oyentes como el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Bueno, el trimestre pasado estudiamos eso en Deuteronomio. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la Canaán terrenal. Hoy nosotros estamos a punto de entrar a la Canaán celestial, y los problemas y la sociedad y todas las señales de Mateo 24, Marcos 13 se han cumplido fielmente. Solo nos falta a nosotros predicar la palabra del Señor. San Pablo le recuerda, porque aún un poquito y el que ha de venir, ¿qué cosa? Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Falta un poquito. Luego Pablo los anima diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ninguno retrocede, sino que nosotros somos los que tienen la fe para preservarnos. Con esta última exhortación, este siervo de Dios les recordó a los hebreos y nos recuerda a nosotros los peligros que históricamente ha experimentado el pueblo de Dios justo antes del cumplimiento de las promesas de Dios. El libro de Números habla de esto mismo. El registro bíblico dice que 2 veces, justo antes de entrar en la tierra prometida, Israel sufrió importantes derrotas. La primera vez está registrada en Números 13 y 14 y nos habla de las dudas de varios dirigentes, dudas que cuando la mencionaron los demás, contagiaron a los israelitas, a la congregación, para que hagan que les faltara la fe a los israelitas. Y como resultado de que perdieron la fe, la congregación decidió nombrar un nuevo líder, regresar a Egipto, justo en el momento en que estaban a punto de entrar a Canaán. A veces pasa eso, Estamos empezando con la nueva directiva de la iglesia y a veces pensamos, este líder no sirvió, este tampoco, vamos a cambiarlo y ponemos otros líderes. Bueno, que Dios los bendiga. La segunda vez, el pueblo de Israel, según Números, los israelitas se enredaron con una tentación terrible, la sensualidad y la adoración falsa a Baal, en Baal peor. Si bien Balaam no pudo invocar maldiciones sobre los israelitas, Satanás usó las tentaciones sexuales para llevar a Israel a la adoración falsa y al pecado, para provocar un disgusto tremendo de Dios sobre ellos. El apóstol advierte a los lectores de Hebreos acerca de ambos peligros, de estar chismeando, hablando mal de los dirigentes y también de cometer errores sexuales. En primer lugar, los exhorta a que se aferren a la confesión de su fe y fijen sus ojos en Jesucristo. O sea, vamos a estudiar la palabra de Dios a través de los métodos que la iglesia tiene. En segundo lugar, Pablo los exhorta contra la inmoralidad y la codicia. Y finalmente, los exhorta a observar
y a obedecer a los dirigentes de la iglesia. Finalmente llegamos al viernes, la sección que se llama Para estudiar y meditar. Bueno, David de Silva explica claramente por qué los primeros cristianos sufrieron persecución. Los cristianos adoptaron un estilo de vida que habría sido considerado antisocial e incluso subversivo, y tuvieron otros muchos problemas. Las autoridades, los amigos y la familia también causaron problemas a los creyentes hebreos. Bueno, hermanos, el pastor Adid Cortés cuenta que en la introducción de la lección, cuenta que un gran pintor estaba en un cuarto y observó una pintura de una niña que estaba viendo otra pintura a Jesús. Pero el pintor observó que en las pupilas de los ojos de la niña se veía claramente a Jesús. El autor de la lección, el pastor Adid Cortés, se ha propuesto que al estudiar el libro de Hebreos, nosotros podamos tener en nuestras pupilas a nuestro Señor Jesucristo, en nuestro corazón. Y aunque estemos sufriendo, y aunque tengamos problemas, vamos a fortalecernos, a seguir creyendo en Cristo Jesús y vivir este nuevo año consagrados al Señor. Los invito a que oremos para terminar este repaso. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por usar al pastor Cortés para escribir la guía de estudios sobre Hebreos. Gracias porque eso que tú le revelaste, lo inspiraste y lo iluminaste durante esos 3 meses, nos vas a iluminar a nosotros para animar y fortalecer nuestra fe. Permite que los hermanos y hermanas que se han conectado a Misión TV en esta ocasión se den cuenta de que la guía de estudios de este trimestre es un sermón como que estamos escuchando del apóstol Pablo en el templo. Bendícenos, Señor, permite que al comenzar el nuevo año lo hagamos con la promesa que Jesús hizo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quédate con nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, los martes a las 4 de la tarde aparecerá el repaso. Dios les bendiga.